Cordial saludo para todos los católicos de este canal y protestantes, desde luego, quienes están en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Este segundo video, la segunda parte a la pregunta que en qué parte de la Biblia dice que San José hizo votos de castidad. Pregunta que hizo Luzneida Hernández. Y desde luego están los que polemizan, los que dicen que la Biblia dice que no la conoció hasta que eso quiere decir que después sí. Bueno, vamos con este segundo material para tratar de darle respuesta más profunda a nuestra televidente Luzneida Hernández, que en donde dice la Biblia que San José hizo votos de castidad toda su vida, que como cónyuge se abstuviera de sus deberes conyugales. Dice, gracias por ayudarme con esta tremenda confusión que se escucha de unos y otros. Soy casada, puedo negarme a mi esposo, no peco. Ya en el primer video que hay, dice que hay un mutuo acuerdo, se puede hacer un mutuo acuerdo por causa de la oración, por causa del reino de Dios. Se puede hacer mutuo acuerdo. La Biblia lo dice. Pero sin embargo voy a hacer este segundo material, voy a agregar unos textos bíblicos a esta pregunta. Porque la verdad es que hoy hay enemigos entre la mujer, la madre de Jesús, la Virgen María, así como en el Génesis 3:15, enemistad entre la mujer y todos los demonios. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Se está refiriendo en el Génesis a la serpiente. En el Apocalipsis, dragón, demonio. Y por eso es que el dragón se llena de ira contra la mujer, contra la madre del Señor, contra la Virgen María, y se va a hacerle guerra al resto de la descendencia de ella, que son los seguidores, los que decimos que amamos a María, que la honramos, la queremos, igual como la quiso Jesús, porque Jesús nos tenía que dar ejemplo con el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él la tenía que honrar porque es su mamá, es un mandamiento. Y como nosotros decimos también que la honramos, la amamos, la queremos, porque Jesús lo quiso hacer allá en la cruz, cuando estaba agonizando, cuando le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y a la mamá le dijo, ahí tienes a tu hijo. Desde ese momento nosotros, en representación de Juan, que es uno de los seguidores de Jesús, la tomó como mamá, como madre. Y todos los seguidores de Jesús la deben de tener como madre. Pero hoy, desafortunadamente, en este mundo moderno, hay muchos enemigos porque son discípulos del dragón, haciéndole la guerra a la descendencia de ella. Y toda esta polémica viene por los videos de la virginidad de María, la virginidad perpetua de María. Y ahí es donde está entonces los discípulos de Satanás, del demonio, del dragón, no quieren saber nada de la Virgen, solo proliferan, dicen mentiras, calumnias, doctrina que es de 2000 años, porque estos personajes solamente tienen unos pocos años de estar predicando con sus falsas doctrinas. Por eso es que San Pablo a los Corintios les escribe, segunda carta de San Pablo a los Corintios capítulo 11, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también ustedes se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, la sincera e ilegal iglesia de nuestro Señor Jesús, como es la Iglesia Católica, con 2000 años de su fundación. Por eso es que San Pablo nos advierte, si alguien viene predicando un Jesús diferente, un evangelio diferente, un espíritu diferente, no lo reciban, no lo acepten, no lo reciban. Ahí es donde está el detalle. A nosotros no nos pueden ir a llegar diciéndonos, es que María no es virgen, es que es un ídolo, que es una mujer como cualquiera. Ahí es donde está el problema. Ese es el gancho que tienen ellos.
Ellos empiezan diciendo de que es un ídolo. Pero todos estos personajes, los más antiguos, los que tienen más edad, son los que dejó Martín Lutero, los luteranos, los calvinistas. Solo tienen 506 años para decir que la iglesia verdadera, o sea que quiere decir que fueron 1484 años sin evangelio, sin iglesia, sin bautismo, sin nada. Y si miramos los adventistas del séptimo día, solamente tienen 127 años hasta el día de hoy, en este año 2023. Fueron 1800 años, 1827 años sin iglesia, sin cristianismo, porque si aparecen diciendo que ellos son la verdadera doctrina, quiere decir que fueron 1827 años sin haber nada. Pero si les creemos a los testigos de Jehová, que tienen 118 años, entonces fueron 1905 años sin cristianismo, sin doctrina, nada de eso, porque ellos son los que llegaron a predicar el verdadero evangelio. Y si nos atenemos a los pentecostales, que tienen 86 años, son 1937 años sin cristianismo. Y si le creemos a las asambleas de Dios, tienen 84 años, fueron 1939 años sin cristianismo. Los niños de Dios, 21 años fueron 2202 años sin cristianismo, y así pare de contar todas las sectas que hay, que son 40,000, cada una con su propio cuento. Por eso, todos estos son doctrinas nuevas, pero sin embargo Martín Lutero, que es el que la fundó en el año 1517, él no se atrevió a negar la virginidad de la Virgen María, ni de negar que era madre de Dios. No se atrevió. Y ellos dicen, ¿pero por qué dicen protestantes? Porque Martín Lutero así los dejó bautizados con la reforma protestante. Todo el que proteste contra la doctrina de nuestro Señor Jesús, lo que ha dejado nuestro Señor Jesús, es un protestante. Es que eso no es ningún pecado, ni ninguna grosería, ni ningún insulto. Protestante, porque protesta contra el evangelio, contra las enseñanzas de la iglesia, lo que dejó nuestro Señor Jesús, la famosa reforma protestante. Y Martín Lutero, el problema fue que él dijo, cada quien interprete la Biblia como quiera. Y ahí es donde tenemos el problema de toda la proliferación de sectas, aparte de la iglesia católica. Pero sin embargo, Martín Lutero dice unas alabanzas y unas cosas muy bonitas sobre la Virgen María, cuando habla de la Madre de Dios, en su comentario al Magnificat. Y todos estos señores polemizan porque quedan en jaque mate, han quedado en jaque mate cuando que expliquen, den razón, porque la Biblia habla que Jacobo es hermano del Señor. Que expliquen, pero no dan razón, de eso sí no dan razón, expliquen, porque la Biblia habla que Jacobo es hermano del Señor. Pero sin embargo dice también la Biblia que este Jacobo es un apóstol. Dice que es un apóstol. Y si revisamos la lista de los apóstoles, que son 12, que están en San Mateo y en San Marcos, encontramos 2 Jacobos. Claro que sí, los encontramos. Ahí dice que hay 2 Jacobos en los apóstoles, 2. Pero el uno, su papá se llama Zebedeo y el otro se llama Alfeo. Entonces los protestantes, ¿cómo pueden probar que este Jacobo es hijo de María? Y les dice uno, pruébenlo, pero quedan en jaque mate. No dicen absolutamente nada. En Gálatas 1:19, ahí dice que es hermano del Señor y al mismo tiempo que es un apóstol. Hermano del Señor y que es un apóstol. Y compruébelo, digan en qué parte de la Biblia dice que este Jacobo es hijo de la Virgen María. Y no dice nada, quedan en jaque mate. Entonces, por eso es cuando se les dice también que si José tocaba a María con intenciones sexuales, comete adulterio. Y es que es así, porque María es la esposa del Espíritu Santo, quien la hizo su esposa, porque fue el primero en sembrarle la semillita allá en su vientre. Pero eso no lo pueden entender los depravados sexuales. Los depravados sexuales no pueden entender cómo así que un hombre viviendo con una doncella, con una señorita, no vaya a abusar de ella.
pero sí fue que José duró durante muchos años, desde los 12 años aproximadamente hasta los 16, viviendo con ella, porque era el Señor encargado de ella que la tomó del templo. Entonces, ¿por qué durante todo ese tiempo no la aprovechó y no la usó? Porque de José se hizo responsable de la Virgen María a los 12 años y el Espíritu Santo vino y se reposó sobre ella a los 16 años para ser la madre de nuestro Señor. Y lo que no hemos podido entender y no lo vamos a poder entender porque mientras el Espíritu no lo ilumine, pues va a ser difícil. Pero ¿cómo van a tener el Espíritu Santo si no tienen a María? Que es que donde está María es donde está el Espíritu Santo. Así lo dice San Lucas. Donde llega María, todo queda impregnado del Espíritu Santo. Cuando María llegó a casa de su prima Isabel, o en la Biblia protestante, Elizabeth. Ahí lo dice, que llegó María y el niño saltó en el vientre de Isabel, que es San Juan Bautista, saltó de gozo y quedó llena del Espíritu Santo. Es una enseñanza teológica. Donde está María, está el Espíritu Santo, pero como en las casas de los protestantes no está María, ¿cómo van a estar llenos del Espíritu Santo? No hay quien les ilumine, no hay quien. Para poder entender que si María no tenía esposo, esta niña no tenía un esposo, la mataban. Así de sencillo, ya no podía quedar sin esposo. Porque la norma, la ley dice acá en Deuteronomio 22-23 que la jovencita que no diera razón de su criatura la mataban. Y María decía, no, pero es que yo no conozco varón, ¿cómo así? Si yo no he tenido relaciones sexuales, pero ¿cómo así? Y esa era la respuesta de ella. Entonces aquí dice la norma que si ella no daba, dice, si una virgen, dice aquí, desposada, o sea, en compromiso de casarse, dice acá, con alguno, o alguno la hallase en la ciudad, se acostase con ella, ambos eran apedreados y morían. Pero como José decía, no, es que yo no he abusado de ella, no he tenido relaciones, es que José lo decía. Entonces, ¿qué le esperaba a María? La muerte, la mataban. Pero eso no lo podemos entender nosotros mientras no tengamos, porque como en nuestra mente está la depravación sexual, que si no se mira a una mujer con deseo sexual no se puede vivir. Los depravados no pueden entender, no lo podrán entender, porque hay una depravación. Y ya les había explicado ahí en Corintios, Primera de Corintios 1:7, para darle respuesta a esta querida hermana. Dice, no os neguéis el uno al otro, claro, como esposos, no se nieguen el uno al otro, a no ser, pero dice, a no ser, hace la salvedad, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, un tiempo, el tiempo puede ser 40, 50, 70, 100 años, ahí no dice cuánto tiempo, de mutuo consentimiento se puede hacer para ocuparos seguramente en la oración, en las cosas del Señor, dice. Primera de Corintios 7, se puede hacer mutuo consentimiento. Y no necesariamente en ese tiempo tienen que tener relaciones, no. Puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, para siempre. Ahí es donde está el mutuo consentimiento que dice, para siempre. Para dedicarse a la oración o a las cosas del Señor, porque el Señor más adelante lo va a decir, ya vamos a ver. Pero para eso se requiere, en Primera de Corintios 7:9 dice, pero para eso se requiere que hay que tener un don, don de continencia. Véanlo acá, léanlo. Don de continencia. Don. Y ese don, ¿quién lo regala? El Espíritu Santo. Pero como los protestantes no tienen a la Virgen María, que es la que lleva el Espíritu Santo donde quiera que llegue, o donde quiera que llega con el Espíritu Santo, ellos reniegan, no la quieren saber nada de ella, no quieren saber nada de la Virgen. Para eso hay que tener el don de continencia. Lo dice San Pablo en la primera carta, Corintios 7, versículo 9. Y en el versículo 5 dice que se puede hacer por mutuo consentimiento. Pero si no tienen este don de continencia, muy difícil van a poder entenderlo. Y ahí es donde les dice, si no lo puede hacer,
Hermano, cásese y tenga mujer porque se están quemando. Esos son los depravados, los que no pueden entender eso. Los depravados sí no lo pueden hacer, pero la Biblia aquí, Primera de Corintios, sí lo dice. Ahí está el texto. Primera de Corintios 7, está en el versículo 5 y está en el versículo 9. Y otro texto, es que aquí, este es uno de los que ya nos empiezan a dar un poquito más de luz. Primera de Corintios 6, versículo 16. Primera 6, 16. Y lo voy a explicar muy detalladamente. O no sabéis, esto se le dice a los protestantes, y se lo estoy diciendo yo en nombre de San Pablo, Primera de Corintios 6, 16. No sabéis que el que se une con una ramera, con una prostituta, en el lenguaje de nosotros es prostituta, es un cuerpo con ella, o sea, se hace un cuerpo con ella, uno, porque así está escrito. No sabéis que el que se une con una ramera, una prostituta, se hace uno con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Pero aquí viene lo de la Virgen María, vea. Aquí está, protestantes del mundo, católicos del mundo. Primera de Corintios 6, 16. En el versículo 17. Pero el que se une al Señor en un espíritu, con él es espíritu. ¿Qué fue lo que hizo la Virgen María? Se unió al Señor por medio del Espíritu Santo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso ya María se había unido con el Señor. María es del Señor. María es del Señor. Por eso se dice la esposa del Espíritu Santo. Él es la que es el primero que la toma. El primero que la toma es el Espíritu Santo. Y por eso dice aquí San Pablo, quien se une con una ramera, una prostituta, se hace con ella un solo cuerpo, como lo dice acá, vea, una sola carne. Los dos serán una sola carne, véalo. Lean, Primera de Corintios 6, 16, tomado de la Biblia Reina Valera. Entonces, si eso sucediera, aquí en esto, automáticamente San José cometería el pecado de adulterio, porque eso existe dentro de la doctrina católica, la doctrina cristiana. Los dos serán una sola. Y está poniendo San Pablo aquí este ejemplo con la prostituta, con la ramera. Pero sin embargo hace la aclaración aquí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero eso es difícil de entenderlo porque por eso se dice, mientras no esté María en los hogares, en el corazón de un protestante, es muy difícil que llegue el Espíritu Santo, porque eso lo contó y lo dice la Biblia en San Lucas, en el capítulo 1, cuando María fue a visitar a su pariente Isabel. Ahí nos dice, se llenó del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:14, cuando los seguidores de Jesús y la Virgen María estaban orando, porque ella, es más, otra enseñanza, María no deja solos a los hijos, a los seguidores de Jesús, a sus hijos no los deja solos, María no los deja solos a sus hijos. En Hechos 1:14 ella está orando con ellos, ahí ora con ellos, los acompaña. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Hechos 1:14. Bueno, vamos con este texto. Este texto. Que tampoco no dan razón. No dan razón con este texto en Primera de Corintios 15:6, que también quedan en jaque mate. Expliquen, protestantes, expliquen por qué la Biblia dice que María tuvo 500 hijos. Porque aquí está diciendo que son 500 hermanos de Jesús. Primera de Corintios 15:6 dice que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. O sea, eso quiere decir 500 hijos de María y con él 501, porque como Jesús es un hijo de María, entonces María tiene 501 hijos. Y se les pregunta y se les dice, expliquen este texto, Primera de Corintios 15:6, pero nadie da razón.
Nadie dan razón. Se les pregunta, digan lo que dice Mateo 23, 29, monumentos a los justos, monumentos a los santos, y no dan razón. ¿Por qué? Porque quedan en jaque mate. Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas 1:19, quedan en jaque mate, no explican, no dan razón. Pero es que la Biblia dice que no se juntaron hasta que nació su primer hijo, entonces quiere decir que después de eso sí. No, la Biblia no está diciendo eso. Y sin embargo, el Señor, nuestro Señor Jesús en Mateo, nos dice que hay personas que se incapacitan para el matrimonio. Unos porque nacen incapacitados, que son los que nacen con problemas estériles. Ellos son incapacitados por razón natural. Otros son incapacitados por los hombres, que eran los famosos eunucos. Eran castrados para vigilancia de las vírgenes en ese entonces. Y los que se incapacitan por causa del reino de Dios. ¿Quién lo dice? Jesús. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Palabras de nuestro Señor Jesús. Se incapacitan por causa del reino de Dios. ¿Qué hizo José? El Señor lo escogió para que se incapacitara por causa del reino de Dios, porque él tenía que hacer el papel de esposo y el papel de padre. Porque no podemos ir a decir que es que José es el padre de Jesús, el padre biológico, porque ahí lo dice, la Virgen María lo dice, tu padre y yo te hemos estado buscando. Es una afirmación de la Virgen, tu padre y yo. Entonces vamos a creer que como dice así, entonces el padre biológico de Jesús es José. No, pero sin embargo la Virgen dice tu padre y yo. Tu padre y yo. Y lo curioso es que solamente están ellos los dos. Ahí no dice tu padre, tus hermanos y yo. Ahí no dice. Porque la Biblia tenía que decir tu padre, tus hermanos y yo te hemos estado buscando. Y no dice. Habla a tu padre y yo. Y muchos textos hablan siempre que ellos son la pareja y con el niño. La pareja y el niño. Muchos textos dan a entender eso. Y el texto sagrado tendría que decir, tu padre, tus hermanos y yo te hemos estado buscando. Porque la Biblia no puede tener error. La Biblia no puede tener error. Y siempre la Biblia nos muestra, siempre, todo nos lo muestra, todo. Un hijo, siempre dice, vea, dará a luz un hijo. Siempre, vea. Hijo del carpintero. El hijo, lo miraban como un hijo, lo miraban como un hijo. No es el carpintero, aquí cuando ya dicen que Jesús es carpintero. Hijo de María, no dice uno de los hijos de María. Es que ¿a quién le creemos? ¿A los protestantes o a la Biblia? ¿A quién le creemos? ¿A los protestantes o creámosle a la Biblia? Dice hijo de María, porque la Biblia tenía que decir uno de los hijos de María o el hijo mayor de María, pero tenía que dar a entender así. Y vuelve, siempre los textos siempre dicen un hijo, y hasta Isaías vuelve y lo dice, hacía cientos de años atrás lo dijo, y dará a luz un hijo, aquí vea un hijo, no dice 2, 3, 4, un hijo, y da a luz un hijo. Y lo que no han podido, y no lo van a entender, yo sé que eso es muy difícil porque ellos odian la Virgen María, porque están precisamente, son discípulos del dragón, haciéndole guerra a la descendencia de ella. Y la señal que no se puede eliminar es esta, para que el pueblo de Dios crea que Jesús es el Salvador, tiene que haber esta señal, que su mamá es una virgen, no que fue, porque si fue ya, pues ya no, es que tiene que ser una virgen. Esa es la señal, una virgen, esa es la señal. Y si ya tenía otro hijo después de Jesús, ya dejaba de ser virgen. Las mujeres lo saben, cualquiera lo sabe, nosotros lo sabemos,
ya dejaba de ser virgen. La señal es esa, la señal tiene que ser que la madre de Jesús es una virgen, esa es la señal. ¿Por qué? Porque aquí rematamos con Ezequiel, vea, Ezequiel 44. Ezequiel es una profecía de muchos años atrás, cientos de años atrás. Ezequiel 44:2, y está tomado de la Biblia Reina Valera. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada para siempre. No entra por ella hombre, no entra. Pero como los protestantes dicen, pero es que ahí no dice Jesús, ahí no está diciendo que Jesús, ahí no está diciendo que María, ahí no, porque así lo dicen, ahí no está diciendo. Es que Isaías tampoco aquí 7:14 no está diciendo que María va a dar un hijo que se llame Jesús. ¿No lo está diciendo? Isaías 7:14 no está diciendo que el hijo de María se llama Jesús. No, está diciendo Emanuel. Pero ahí no está diciendo que es Jesús. Ahorita van a decir, pero es que Ezequiel no dice que es la Virgen María y que es Jesús. Porque van a resultar diciendo así. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, no entrará por ella hombre. Pero Jehová, Dios de Israel, ese sí entró por ella, ¿sí ve? Ese sí entró por ella. Estará por lo tanto cerrada. Pare de contar. De ahí que por eso es, mis queridos hermanos católicos del mundo y protestantes, lamentablemente ustedes son discípulos del dragón y es lo que se cumple aquí con Primera de Juan 2:18. Ustedes son el anticristo. Son el anticristo. ¿Por qué? Porque dice aquí, hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis hablar que va a venir el anticristo. Eso lo hemos oído escuchar. Pero ahora yo les digo que surgirán muchos anticristos. Y por esto los conoceremos, que estamos en los últimos tiempos, por esto los conoceremos, porque salieron de nosotros. La mayoría dice, cuando yo era católico, adoraba a la Virgen María, cuando yo era católico, era idólatra, cuando yo era católico, era borracho, cuando yo era católico, y cuando yo era católico, dice, salieron de entre nosotros. Salieron, vea. Entonces, todo aquel que se dice que era católico, que se volvió protestante, es un anticristo. Pero dice aquí, pero no eran de nosotros, no eran. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y para que se cumplieran las escrituras, que vendrán muchos falsos mesías, muchos falsos profetas, muchos falsos mesías, diciendo que tienen la verdad y solamente tienen unos pocos años de ser como iglesias. Entonces yo me atengo a lo que dice nuestro Señor Jesús, que hay unos que nacen incapacitados para el matrimonio por causa de natural, los que nacen estériles. Otros los incapacitan los hombres, los eunucos, y otros se incapacitan por causa del reino de Dios. San José, el esposo de María, el padre putativo de Jesús, esposo putativo de María, se incapacitó por causa del reino de Dios, porque él no podía violar la norma del profeta que tenían que, para creer en el Salvador, mirar que era hijo de una virgen. Tenían que mirar porque es una señal, porque si ella hubiera tenido hijos después de Jesús, al año o a los 2 años dejaba de ser virgen y ya no era la señal para que el pueblo de Dios y toda la descendencia de todos los siglos crean que Jesús es el Salvador. Para que Jesús sea el Salvador, tiene que ser
hijo de una virgen y su mamá ser virgen. Si dejase de ser virgen, ya Jesús no es Salvador. Eso es lo que predican los protestantes. Como María dejó de ser virgen, ya Jesús no es Salvador. Esa es una doctrina protestante, doctrina protestante. Como María fue virgen, pero dejó de ser virgen, ya Jesús no es el Salvador del mundo. Ya no es Jesús Salvador del mundo, doctrina protestante. Me despido. Muchas gracias. Les invito para que, si no se ha suscrito, suscríbete, comente y comparta. La idea es, acá estamos es para defender nuestra doctrina, que no es fácil, no es una tarea fácil, porque mientras el Espíritu Santo no nos ilumine, no lo podremos entender. De todas maneras, muchas gracias. Ahí les dejo bendiciones para todos.